Buen día con todos, somos el subgrupo número 7. Nuestro tema es agar y carragenatos. Los integrantes son Harrison Cruz, Valeria Ferrín, Jessica Hinojosa, Kelly Jaramillo, Lizeth Solís y Kevin Zapata. El agar es un hidrocoloide extraído de algas rojas que se utiliza ampliamente como agente gelificante en la industria alimentaria. Este ficocoloide se obtiene de algas pertenecientes a la división Rhodophyta. Químicamente, el agar es un polímero. Es una mezcla de dos clases de polisacáridos. La agarosa, que es el componente principal representando alrededor del 70%, y la agaropectina. Estas tienen la misma estructura básica, diferenciándose en que la agaropectina presenta restos de sulfato y piruvato. Clasificación de agar. Entonces, la clasificación está compuesta de la siguiente manera. Según su consistencia, sólido contiene agar a concentración de 1.5 a 2%. Semisólido contiene agar al 0.5% o menos. Este va a tener una consistencia cremosa. Líquido o caldo acostumbran a tener una gran variedad de nutrientes y no tiene agentes gelificantes, según su función o uso. Medio general, medio donde pueden crecer todo tipo de microorganismos. Medio selectivo, tipo de medio con algunos elementos o nutrientes específicos. Medio diferencial, medio donde se permite identificar o diferenciar una especie de otra. Medio nutritivo, contiene nutrientes necesarios para permitir el crecimiento de una amplia variedad de microorganismos. Medio mínimo, medio que contiene la mínima cantidad de nutrientes necesarios para que crezca una especie. Medio de transporte, tipo de medio utilizado como almacenamiento temporal a especímenes transportados. Según su origen, naturales, son preparados a partir de unas sustancias naturales como extractos de tejidos y levaduras. Sintéticos, tienen una composición química definida cualitativa y cuantitativamente. Semisintéticos, se trata de un cultivo complejo en el que se le añade a un extracto orgánico factores de crecimiento aislados debido a la dificultad de conseguirlos en compuestos naturales. Cuarto lugar, según su formulación, están compuestos químicamente definidos y complejos. Químicamente definidos, se conoce la cantidad exacta de cada uno de los compuestos que hay en el medio. Complejos, se realizan a partir de extractos naturales como por ejemplo extracto de sangre o de levadura. Reacción de formación. Las cadenas de agar se van a encontrar desenrolladas y plegadas al azar. Entonces, los geles de agar se van a formar fundamentalmente por uniones en forma de doble hélice entre las cadenas de agarosa. Dentro de las propiedades físico-químicas destaca su propiedad gelificante, la cual se debe a 3 átomos de hidrógenos ecuatoriales en residuos de 3,6 hidro-L-galactosa, formando hélices que interactúan entre sí y estas a su vez forman el gel. El agar es un gel termorreversible, es decir que cambia a su estado líquido cuando existen cambios de temperatura simples. Entre otras propiedades está su alto poder gelificante. A diferencia de otros hidrocoloides, los geles agares se pueden formar a soluciones diluidas. Se caracterizan por ser rígidos, quebradizos, bien definidos y con puntos de fusión y gelificación específicos. La sinéresis es otra de sus propiedades, que no es otra cosa que la extrusión espontánea de agua a través de la superficie del gel. La fuerza del gel agar-agar está netamente influenciada por su concentración, el tiempo, el pH y el contenido de azúcar. Con respecto a sus usos, es principalmente popular en la industria alimenticia y la microbiología. Sirve como agente espesante para sopas, salsas, postres y otros alimentos. Es un estabilizante para lácteos y helados en reemplazo de la goma de algarroba y es un agente gelificante para carnes de res, pescados, etc. En microbiología sirve como medio de cultivo para microorganismos, donde se mezcla con nutrientes y sustancias, permitiendo observar características como la motilidad. En otros campos, como la odontología, sirve como un material de impresión.
En la agricultura sirve como componente biofertilizante y en la inmunología es un sustrato para reacciones de persiptina. También se lo conoce como un sustituto de gelatina en emulsiones fotográficas. La carragenina es un ingrediente alimenticio natural extraído de algas rojas, de gran uso como gelificante y estabilizante en alimentos, postres, tipos de gelatina, jugos de fruta, mermeladas, leches, helados, quesos, cosméticos y productos farmacéuticos. También se utiliza en barras de aerosoles y clarificación de cervezas. La estructura de los carragenoides está formado por unidades de galactosa o de anhidrogalactosa, sulfotadas o no, unidas por enlaces alternos. El peso molecular es normalmente de 300.000 a 400.000 datos. La longitud de la cadena es importante, ya que por debajo de los 100.000 de su peso molecular, el carragenano no es útil como gelificante, dependiendo del grado de sulfatación, de las posiciones de los grupos de sulfato y de la presencia de los grupos de anhidrogalactosa. Clasificación de los carragenatos. Los carragenatos se clasifican según su origen, grado de refinación y estructura química. Por su origen, como ya conocemos que es un hidrocoloide que se obtiene de algas rojas, este posee una subclasificación dependiendo de las especies de las cuales procede. El Chondrus crispus es una especie de alga proveniente de aguas frías capaz de producir carragenatos de estructuras capa y lambda. La Eucheuma y Kappa ficus comprenden especies de algas propias de aguas cálidas, capaz de producir carragenatos de estructura capa y iota. La Hyartinia es una especie propia de aguas frías, poco profundas y produce carragenatos capa y lambda. Por su grado refinado depende del tratamiento que se le dé al alga de la cual es procedente. La Unión Europea le ha atribuido dos codificaciones como E407A y E407, en donde son espesantes naturales, gelificantes y estabilizadores, conocidos como carragenina semirrefinada y carragenina refinada. Son aditivos que carecen de propiedades nutritivas y han sido fuertemente asociados a la formación de tumores cancerígenos. Por su estructura, tenemos la estructura kappa, iota y lambda, en donde kappa posee un grupo sulfato por cada disacárido, forma geles fuertes, rígidos y reacciona en presencia de proteínas lácticas. La estructura iota posee dos grupos sulfatos por cada disacárido, forma geles blandos en presencia de iones de calcio. La estructura lambda posee tres grupos sulfatos por cada disacárido, no gelidifica, pero se utiliza para espesar productos lácticos. Reacción e interacción. Reacción de degradación, debido a que la carragenina está sujeta a rompimientos de la cadena molecular en los enlaces glucosídicos en un pH ácido. Interacción electrostática entre la caseína y carragenina, debido a que la caseína se ve cargada positivamente, mientras que la carragenina por sus grupos sulfatos posee una carga negativa. Propiedades físico-químicas de los carragenatos, tenemos que ellos son solubles en altas temperaturas, alrededor de 80 grados centígrados, y son capaces de formar geles termorreversibles. El peso molecular normalmente va a un rango de 300 a 400 gramos sobre mol, y por debajo de los 100 gramos de peso molecular, el carragenato no es útil como gelificante. A pH neutro, el calentamiento prácticamente no va a afectar a su composición, aunque las cadenas se rompen por hidrólisis cuando se calienta en medio ácido, especialmente por debajo de un pH de 3,5. Este tipo de carragenato tiene propiedades físico-químicas especiales, específicas, que lo van a hacer adecuado para la fabricación de unos alimentos e inadecuado para otros. Tenemos, por ejemplo, el carragenato kappa. Él dará lugar a geles con alta fuerza de gel, que serán quebradizos y con desprendimiento de agua. Alternativamente, un carragenato iota dará lugar a geles con baja fuerza de gel y con gran capacidad de agua y ausencia de sinéresis. Entonces, tanto el carragenato kappa como iota son capaces de formar geles, a diferencia del carragenato lambda, que no puede hacerlo por sí mismo. En nuestro alimentario existen tres tipos fundamentales de carragenatos: el iota, kappa y lambda, aunque el último es menos empleado. Una de sus funciones tecnológicas es la de la retención y estabilización del agua en los alimentos, pero para esto necesitarán que se les aplique un tratamiento térmico que los active. El carragenato iota va a dar lugar a gelatinas muy flexibles,
que son termorreversibles, es decir, soportarán una temperatura hasta 65 grados centígrados y dejan una sensación de boca suave y jugosa. Cambio de capa va a dar lugar a gelatinas más rígidas y quebradizas. Es muy habitual para las industrias alimentarias combinar ambos tipos de carragenatos para conseguir la textura deseada. Y también se han usado como espesantes para productos lácteos e incluso para dar una textura más untuosa a la leche. El carragenato también puede ser utilizado como estabilizante y emulsionante. En la industria alimenticia se usa frecuentemente en helados, embutidos, salsas, bebidas, repostería, que van a mejorar la textura, su conservación y frescura en dichos alimentos. Y muchas gracias por llegar hasta el final del video. Esperamos que haya quedado todo claro.